En este vídeo vas a aprender el módulo Collection, un módulo que te va a permitir pues ayudarte a la hora de programar, ya que no vas a tener que programar tú funciones que son muy comunes, ¿vale? En muchos programas, como puede ser contar una lista o ya sea contar un diccionario o cualquier estructura de datos que pueda haber duplicado. Entonces, pues esto es una de las funciones que vamos a ver de este módulo y vamos a ver muchas más funciones, ya que este módulo, como su propio nombre indica, pues se llama Collection, ¿vale? De colecciones, que al final son las estructuras de datos que utilizamos en Python, como puede ser tuplas, diccionarios y listas, ¿vale? Así que vamos a ver esto, pero antes te tengo que decir que, bueno, pues que tenemos un repositorio en el canal, ¿vale? Bueno, tenemos un repositorio con todos los conceptos que hemos visto de Python, que hemos ido viendo. Como siempre, pues tenéis su correspondiente carpeta, donde tenéis tanto sus ejercicios como sus ejercicios resueltos para que interioricéis iba a decir este concepto. A ver, no es un concepto, en realidad es usar funciones o clases de un programador que está programado esto de antemano. Pero bueno, al final, pues si tú utilizas y programas cosas con estas clases y funciones, pues cuando lo necesites, pues te vas a acordar de las clases y las funciones que te salvaron en ese momento. Y también decirte que tienes hasta el fichero de introducción, que es el que vamos a ver en este vídeo. Así que, sin enrollarme más, vámonos a lo interesante, ¿vale? Que es el fichero introducción.py, donde vamos a ver todo esto. En concreto vamos a ver de este módulo 4, 1, 2, 3 son funciones y una clase que es counter, ¿vale? Que counter es la que os dije en la introducción, ¿vale? Al final es el problema de siempre, que tenemos que contar pues cadenas y contar cuánto hay de cada una, ¿vale? Es un ejercicio muy típico de programación y en este caso pues tenemos inicio, producto, carrito y esto pues al final lo tenemos que contar, porque yo a simple vista no sé ni cuántos inicios hay, ni carrito, ni producto. Vamos a usar diccionario. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar el primero y lo vamos a meter como clave y vamos a hacer igual a 1. Y después pues todos los que vengan van a ser más 1, ¿vale? Para ir sumando, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Al final estamos declarando un diccionario, estamos recorriendo los logs, estamos preguntando con un if si esta URL está en el diccionario que hemos declarado y si está, pues le sumamos 1. Si no está, pues lo que he dicho, igual a 1. Y al final esto no está mal, está bien, pero si alguien ya te ha facilitado una función o una clase para solucionar esto, pues mucho mejor, ¿vale? Ya que pues tienes que trabajar menos y la verdad pues lo vas a agradecer. Ya que con una clase counter, pues mirad, meto aquí la lista y automáticamente pues tengo el mismo resultado. Y encima en un objeto de la clase counter que ahora veremos que tiene más funcionalidades. Ya que esto solamente es una clase, ahora tiene sus funciones y todo lo que podemos utilizar. Que te digo ya que una función que veremos ahora pues sirve un montón, ¿vale? Entonces pues ya tenemos el mismo resultado solamente en una línea y como veis por aquí pues se comporta absolutamente como un diccionario, ¿vale? Al final yo tengo aquí mi objeto y aunque sea un objeto pues tiene el comportamiento de un diccionario, ¿vale? Podemos indexar pues claves como estáis viendo por aquí y también controla los errores, ¿vale? Al final nosotros estamos buscando admin que no está en los logs y en vez de saltarnos una excepción, que esto saltaría en un diccionario normal, pues directamente no nos da el key error y nos da de valor por defecto 0. Así que encima ya nos controla pues las excepciones que tendríamos que controlar en un diccionario normal. Así que pues genial. Y como veis, también se puede construir un contador tú insertándolo. En vez de construirlo con counter, pasándole una estructura de datos, podemos directamente pasarle uno ya hecho. Como estáis viendo por aquí, tenemos un contador que tenemos la clave A y la clave B, ¿vale? A tiene 3 y B tiene 1. Y también se lo podemos pasar igual con Kawa. Así que aquí tiene varias maneras, si ya tienes un contador existente, de también obtener el objeto counter. Que como estáis viendo por aquí, es exactamente lo mismo como en la lista. Lo que genera en la lista, pues es lo mismo. Al final, pues lo estamos pasando con estructuras de datos diferentes. Y esto, pues es lo que comentaba, tiene la clase funciones, con lo cual el objeto tiene la función y podemos utilizarlo. Y en este caso, pues la función most common lo que hace es la más común. Entonces, pues si nosotros pasamos 3 en argumento, pues nos va a dar los objetos, en este caso las cadenas, que más se repiten, ¿vale? Que en este caso, pues sería
inicio, productos y carritos, como estáis viendo por aquí. Y también tenemos la función total, que ya nos saca el total de todo lo que hemos contado, hemos desglosado por cada cadena y todo esto, pues al final podemos obtener también el total. Solo poniendo la función total, invocándola, y como veis por aquí, pues tenemos 15 elementos, ¿vale? Que al final está sumando el valor de todas las claves del diccionario. Y también podemos hacer aritmética, ¿eh? Ojito a esto. Podemos sacar pues análisis, ya que podemos hacer cálculo y podemos decir, vale, han comprado, bueno, han visitado la página de inicio 50 veces, pero por la tarde solo 20. Y podemos sacar conclusiones, ¿vale? Al final lo que hacemos son operaciones, como puede ser sumar, restar, sacar también el máximo y el mínimo, que estos operadores ahora lo vamos a ver, pero antes vamos a ver el más y el menos. Y al final los datos que estamos sacando, pues es, vale, inicio 50, inicio 20, productos 30, productos 45, carrito 10 y soporte 15, que carrito no está ni en la tarde, y soporte pues no está en la mañana. Así que los comunes son inicio y productos. Entonces, como estáis viendo por aquí, estamos imprimiendo los de mañana y los de la tarde para tenerlos como referencia, ya que ahora vamos a manipularlos. ¿Cómo? Pues, ¿qué pasa si nosotros al objeto counter pues lo sumamos? Pues esto ya viene con el método mágico add definido en la clase. Y como estáis viendo por aquí, pues al final, productos que teníamos 30 y 45, pues lo suma, ¿vale? Suma el valor de las claves. Igual con inicio, igual con soporte. Bueno, soporte es que no puede sumarse, pero bueno, ahí está, 15 y carrito, que igual no se puede sumar porque no tiene el otro en el otro diccionario. Y la resta, que aquí hay que tener cuidado ya que no puedes sacar valores negativos, ¿vale? Como está viendo por aquí, solo podemos sacar positivos, ¿vale? Entonces lo que va a pasar, pues es lo siguiente, que al final teníamos 50 de inicio y 20 de inicio, 50 menos 20, pues es 30. Pero en productos que veis que no sale, pues 30 menos 45, pues es un valor negativo, con lo cual no se va a añadir al diccionario, así que tenéis que tener esto en cuenta, que no se van a añadir valores negativos y por eso no va a estar en el diccionario. En el caso de carrito, pues sí va a estar porque por la tarde no tiene ningún valor, entonces 10 menos 0 sigue siendo 10. ¿Y por qué no sale soporte? Porque tan sencillo como que estamos utilizando el operador en tráfico de mañana, con lo cual tráfico de tarde siempre va a empezar por negativo. Entonces, lo que pasa aquí es que si aquí en tráfico de mañana no está, es 0. Entonces, el soporte que es 15, aquí está, entonces el valor se convierte en menos 15. Entonces, 0 menos 15, pues sigue siendo menos 15. Entonces, como es negativo, tampoco se introduce en el diccionario. Y aquí pues vemos cosas que os suenan familiar del canal que vimos en la estructura de datos, los set, ¿vale? Que vimos tanto la intersección como la unión. Aquí os olvidáis del concepto de set, ya que aquí cambia el operador. Ya que al final en una intersección y en una unión lo que se hace es sacar el máximo y el mínimo, como estáis viendo por aquí. La intersección me saca el mínimo, como estáis viendo tengo aquí producto por la mañana 30 y producto por la tarde 45 y me coge el de 30, ¿vale? Porque está cogiendo el mínimo. Igual con el inicio. Inicio tiene 50, aquí tiene 20, pues se quedaría con el mínimo, que en este caso pues es el de la tarde. Y carrito y soporte, como bueno, como no tienen, carrito no tienen tarde y soporte no tienen mañana, pues ¿qué pasa? Pues que como va a comparar con el 0, pues el 0 es el mínimo, con lo cual pues no se va a introducir ni en el diccionario. Así que ten esto en cuenta. Y unión pues el máximo, con lo cual va a coger, por ejemplo, inicio 50, va a coger producto 45, va a coger soporte 15 y va a coger carrito 10. ¿Esto por qué? Porque al coger el máximo ya coge pues hasta los que tiene valor. Ya no cogería el 0 en carrito y soporte y cogería el que tiene valor. Por eso en máximo sí se introduce estos valores. Y aquí tenemos una cosa muy interesante que también vimos en los sets, pero en este caso sí este concepto es parecido, bueno, es igual a los sets. Que al final es conjunto, subconjunto, pues aquí sería base y ampliado. Al final yo tengo aquí una base que es inicio y producto, y luego tengo el ampliado que al final tiene inicio, tiene producto y se le añade carrito. Entonces aquí, pues lo que le indicamos con el menor igual, si ampliado, pues es mayor o igual que base, ¿vale? Que significa que al final es un superconjunto y base es un subconjunto de este, ¿vale? Como vimos en los sets, que al final es la mejor manera de explicar. Y como veis por aquí, pues es true.
Y aquí que le indicamos que si base es mayor a ampliado, pues no lo es porque al final tiene menos cosas, ¿vale? Entonces sería for. Ahora vamos a pasar a otra función. Default-dict. Esto es la clave, ya que nos permite hacer lo que vaya a ver por aquí. Que al final nosotros lo que hacemos cuando queremos agrupar datos es lo siguiente, que es tener aquí una lista. Imagínate que tenemos una lista con tuplas que tiene su cliente, ¿vale? Y tiene su producto, ¿vale? Cliente con el producto que ha comprado. Entonces tenemos uno que ha comprado un teclado, uno que compra un ratón, uno que ha comprado un monitor, uno que ha comprado otro teclado, otro auriculares y otro ratón. Y como estáis viendo por aquí, pues el cliente 1 ha comprado un teclado, un ratón. El cliente 2 ha comprado un ratón y unos auriculares. Y el cliente 3, bueno, solo ha comprado un teclado. Y nosotros queremos agrupar y que el cliente 1 pues salga con una lista que tenga teclado, tenga su ratón. Y así con todos los clientes. Pues esto lo que se hace pues es crear un diccionario, como estáis viendo por aquí, y vamos recorriendo esta lista, las diferentes tuplas, ¿vale? Obtenemos el cliente y obtendremos el producto. Y luego hacemos una condicional con if, que lo que decimos es, mira, si el cliente no está en el diccionario, pues lo vamos a añadir como clave, ¿vale? Y vamos a añadirle una lista en el valor por defecto. Aquí la estáis viendo que está vacía, totalmente vacía. Y al final, una vez que tenemos ya la lista del cliente, pues podemos añadirlo con append el producto en la lista. Y al final pues hemos tenido que hacer todo esto, hemos tenido que declarar un diccionario, luego hemos tenido que declarar una lista vacía para que el append funcionase, ya que si no declaras una lista, pues directamente no vas a saber a qué añadir el producto, a qué lista, porque no lo tienes por defecto. Pues esto es lo que vamos a solucionar con default-dict, que aquí viene el nombre. Que al final lo que nos asegura es que nosotros le pasemos una estructura de datos, en este caso vamos a pasarle una lista a esta función, y el valor por defecto de todas las claves pues se lo va a tomar como si fuera una lista siempre. Lo que va a provocar lo siguiente, que al final conseguimos un valor que va a ser nuestro diccionario. Ahora recorremos la lista con lo mismo, al final cogemos el cliente del producto, pero ahora podemos añadirlo directamente con append, porque es que al final el valor va a ser por defecto una lista siempre. Entonces no vamos a tener problema porque ya está la lista creada, no hace falta que la creemos nosotros. Como estáis viendo por aquí, el resultado es exactamente el mismo. Pero además de esto, nosotros podemos hacer más cosas con default-dict, ¿vale? No solo con la lista. Podemos también definir que el valor, pues, por ejemplo, es un entero. ¿Esto para qué puede servir? Porque imagínate que tengo ventas en región, ¿vale? En España norte y en España sur, por ejemplo, o en cualquier país, Argentina, México, tiene su norte y su sur. Entonces nosotros queremos agrupar norte, ¿vale? Quiero que en norte se sume con los 30 y tengo 130, después sur no tiene a nadie, igual que este. Entonces, aquí la intención es sumar norte y que tengamos 130 de valor. Entonces lo que hacemos es crear otra vez el diccionario, que el valor de todas las claves pues sea un entero. Entonces ahora recorremos la región con el importe y como veis por aquí, pues ahora sumamos directamente el importe. Y esto no lo podríamos hacer sin default-dict, ya que ya tenemos un valor que va a ser 0 por defecto en el valor y ya directamente, como está inicializado el valor de la clave, pues se lo podemos sumar perfectamente. ¿Vale? Como está viendo por aquí, norte 130 y bueno, sur y este, que no ha cambiado, pero bueno, ahí está. Y también tenemos la estructura set, que aquí ya podemos hacer cosas chulas como esto. Al final tenemos los pedidos CSV de antes, ¿vale? Tenemos aquí con los clientes y los productos, como al principio. Pero ahora lo que hacemos pues es añadir el cliente 1 otro teclado. ¿Esto es lo que va a hacer? Pues como el valor va a ser un set y por naturaleza se carga los duplicados, pues nos va a quitar los duplicados. Así que si hay un cliente que ha comprado dos veces un mismo producto, pues se le va a quedar en uno, ¿vale? Entonces nosotros ahora, como es un set, lo que podemos hacer es tener este set que va a ser al final los productos únicos de un cliente y le añadimos directamente al set ya creado gracias a default-dict, pues el producto, que al final va a desaparecer porque es un duplicado. Al final no entra. C1 tenía teclado, monitor y ratón, pero no se va a añadir dos teclados porque es un set. Y aparte de estructura de datos, también podemos meter Lambda. ¿Por qué podemos meter funciones Lambda? Porque al final las funciones Lambda hacen su lógica y nos devuelven un resultado. Pues en este caso las podemos aprovechar para dar un resultado por defecto. Imagínate el entero de antes que hicimos, pues a 0 por defecto. Pues nosotros podemos manipular esto y directamente añadir el valor que queramos, ¿vale? Que sea secuencial, ¿vale? En este caso un número secuencial porque tú le sumas 1 y se suma,
y no es una cadena, que una cadena puede ser menos previsible. Entonces, metemos aquí nuestro numerito y ahora en el saldo de cuentas lo que vamos a hacer es restarle 30. Y esto lo podemos hacer a la perfección porque esto ya tiene 100, entonces se va a quedar en 80, como estáis viendo. ¿Dónde está? Bueno, 80 no, que digo, 70, que me he comido 10 números que había que restar. Aquí viene una trampa que cae mucha gente en esta función, que al final hemos tenido aquí la facilidad de, bueno, pues vale, pues le sumo aquí el importe, aunque no tenga un valor. Al final se le ha añadido directamente a la función. Pues esta comodidad pues puede jugar malas pasadas, como estáis viendo por aquí, que al final nosotros, si accedemos a una clave, automáticamente nos creará el valor. En este caso nos va a crear la lista por defecto. Con lo cual, cuando vayamos a consultar la clave de ese diccionario, pues tendrá la clave que hemos consultado. Así que tener mucho cuidado con esto porque te puede jugar malas pasadas en tu diccionario. Entonces, para solucionarlo utiliza IN, ¿vale? Al final es el operador más sencillo, que tú le dices, vale, pues esto está en este diccionario. Y al final, pues al hacer esto, no te lo va a generar, ¿vale? En este caso estamos consultando la Y y no te lo genera como clave en el diccionario. Y tampoco se activa con el get, ¿vale? Si quieres hacerlo diferente al link, pues puedes utilizar get, como estás viendo por aquí, y tampoco se añade, ¿vale? En este caso estamos consultando la Z, que veis por aquí, que todavía sigue la X y no está la Z. Así que también puedes utilizar get. Y que sepas por último de esta función que, bueno, pues que a partir de la versión 3.9 de Python, pues se introdujo en esta función que puedes hacer esto. Que al final, imagínate, tienes aquí un diccionario con la clave Z y una lista con el valor 99 en uno de sus elementos, pues puedes ver que el diccionario D que teníamos antes, pues lo podemos fusionar con este que acabamos de crear. Y el resultado, pues es el esperado. Tenemos X con su valor vacío en la lista, y luego tenemos Z, ¿vale? Así que con defaultdict pues puedes fusionar tu diccionario. También puedes hacer esto, que esto es hacerlo ya de una en el mismo sitio, ¿vale? Entonces tú haces esto, pones un igual con esto, bueno, creo que esto iba aquí, ¿vale? Y esto lo que hará es fusionarte extra con D, pero se guardará en la variable del diccionario D, ¿vale? Automáticamente. También lo puedes hacer así. O como estaba hecho, que al final le estamos creando una variable para almacenar la función. Hay un problema que hay en las tuplas que al final no tiene su identificativo. Tú puedes tener una tupla que ponga de nombre Iván, edad 21, trabaja así o cualquier tipo más de datos. O por ejemplo esta función que es de prueba para que nos devuelva una tupla con estos datos. Y al final tú ves estos datos y dices, ¿esto de qué es? En plan, yo estoy extrayendo esto de la base de datos. Pero estos datos, por ejemplo, el 42, ¿qué es? O el 2000. ¿Y por qué se llama maria@empresas.com? ¿Por qué es un correo de una empresa y no de un particular? Y te puedes hacer todas estas preguntas. Entonces, nosotros podemos hacer una cosa para no liarnos cuando tengamos tuplas de conexiones de base de datos, en este caso, ¿vale? Que puede darse en muchos más casos. Pues entonces lo que vamos a hacer, como estáis viendo por aquí, con la función nametuple, que nos devuelve un type, un tipo de, bueno, de datos, que al final el tipo de datos se lo indicamos en el primer argumento, en este caso el tipo de datos, pues sería empleado. Entonces, luego de decidir cómo se va a llamar la tupla, pues vamos a decidir en el mismo orden en el que está cómo se llaman los campos. En este caso 42 pues sería la ID, el segundo pues sería el nombre, email sería el email suyo de la empresa y 2800 pues sería su salario. Entonces, una vez que ya hemos generado este tipo, que al final se comporta como una clase, ¿vale? Pues podemos ahora meter estos datos de antes y automáticamente tendremos una tupla, ¿vale? Un objeto que podemos acceder directamente a sus atributos, ¿vale? Podemos acceder directamente a sus diferentes datos que tiene secuencialmente en esta estructura, como si fuera un objeto. Y la verdad que está muy bien porque ya no tienes que identificar índices en la tupla, tienes que identificar su nombre y ya está. Porque antes hacías esto, ¿vale? Que de todas formas, con el objeto que nos da de empleado, pues podemos seguir accediendo, ¿vale? No vamos a perder esta forma. Y también hemos visto que hemos construido pues nuestro empleado de esta manera, ¿vale? Pero nosotros directamente en unas filas que tengamos, imagínate, tengo estas dos tuplas, pues puedo hacer esto, que al final estoy creando la base, pues tiene una columna ID, nombre, email y salario, y puedo directamente cuando tenga la clase, puedo hacer /make
y ir añadiendo la fila y automáticamente me generará los diferentes objetos y podré acceder a ellos como antes, ¿vale? Con el nombre de los atributos como si fuera un objeto, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Tenemos trabajador, que al final lo estamos almacenando todo en una lista ya que hemos estado recorriendo los trabajadores. Y como veis, pues tenemos los objetos. Y aquí estáis viendo al final lo que se genera, ¿vale? Tenemos aquí, pues al final un objeto que tiene el atributo ID, nombre, email y salario, ¿vale? Y es lo esperado, ¿vale? Y aquí tenemos la lista con los dos trabajadores. Así que Make es muy útil cuando queremos meter varios datos y no tengamos que hacer esto, ¿vale? Que al final lo estamos metiendo a mano y aquí directamente pues ya no lo transforma. Y también pues que sepas que cuando tienes el objeto de un trabajador, en este caso vamos a coger el primero, que era Ana, y como veis por aquí podemos usar replace, que al final lo que hace es copiarnos este trabajador que hemos generado y poder cambiar uno de sus atributos, que en este caso pues sería salario, y como veis podemos subirle el salario multiplicándolo 1,10, por ejemplo, para subírselo un poco. Vamos a mantener el salario original y el salario pues modificado, ¿vale? Y al final vamos a tener los dos objetos del mismo trabajador. Uno que tiene una modificación y otro que no la tiene. Y que sepas que replace, si tú vas a modificar algo de un trabajador, no puedes inventarte un atributo, ¿vale? Ya que esto te va a dar una excepción type error. Y también con NameTuple, ya que hemos transformado pues, directamente una tupla en un objeto, pues podemos convertirlo esto en un diccionario, ¿vale? Al final es como lo que vimos con DataClass, pues es exactamente lo mismo, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Al final voy a coger a Ana, que le subimos el salario, lo voy a transformar a un diccionario y aquí tenemos el resultado, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Nos lo convierte en un diccionario que esto, pues en un futuro podemos tenerlo almacenado para transformarlo, pues por ejemplo, en un JSON. Así que es muy útil, la verdad. Luego tenemos fiel, podemos inspeccionar los propios atributos de un objeto, ¿vale? En este caso, pues del empleado que creamos primero. Y como veis por aquí, pues sale que tiene su nombre, su ID, su email y su salario. Esto por si tienes que consultar qué atributos tiene, por ejemplo, a la hora de hacer el replay y que no te falle, pues puedes mirarlo. Y a partir de la 3.7, pues se añadió en NameTuple lo siguiente. Al final tenemos aquí un pedido que estamos generando que tiene un ID, un importe, un descuento y aquí tiene default. ¿Por qué tiene aquí default? Porque básicamente esta función lo gestiona de la siguiente manera. Si nosotros le pasamos en default solamente un dato, pues siempre va a ser el último. Si nosotros aquí le pasáramos, imagínate, dos datos, pues sería importe 0 y descuento 1. Así que tener esto en cuenta a la hora de indicar el default, ya que esto puede ser lioso, pero es así porque es así, ¿vale? No tiene explicación. Al final el que programó esta función, pues lo decidió hacer así. Y entonces, pues en descuento vamos a tener 0. Entonces vamos a instanciar de la clase pedido. Y nos va a dar, pues que aquí tiene un ID 1, un importe 100 y un descuento 0, ya que no lo estamos añadiendo explícitamente. Y aquí, pues sí, porque tiene un ID de 0, un importe 100 y en descuento, pues lo estamos especificando. Entonces va a priorizar antes lo que pongamos que un default. Y como estáis viendo por aquí, el resultado esperado. Al final lo que tienes que tener en cuenta con NameTuple y DataClass, que NameTuple pues sigue todas las reglas de las tuplas, tiene el unpackaging y los índices y bueno, pues al final es inmutable, igual que las tuplas. Y DataClass, como al final trabaja con las clases, pues es mutable, admite métodos y validaciones, como vimos en este canal con DataClass, que tenía el método PostInit. Y bueno, al final lo que tienes que tener en cuenta, NameTuple para tuplas y DataClass pues para clases. Es que no hay más. Tampoco se parecen tanto, pero tienen cosas en común. Por ejemplo, lo que hemos visto de transformar a diccionario con AddDict. Lo que tienes que decidir es pues si quieres algo inmutable o mutable, ¿vale? Es la gran diferencia. Y la última función que es muy importante, la verdad. Porque en Python las listas, si tú quieres añadir algo en primer lugar, pues se va a tener que deshacer toda la lista. Con lo cual esto va a gastar recursos de tu ordenador porque va a tener que mover todo en memoria y va a ser un lío para la memoria. Entonces lo que vamos a ver, que es la función de que, pues elimina este problema. Entonces, como estáis viendo por aquí, nosotros si no tuviéramos esta función, pues tendríamos un rango de 20.000. Tendríamos una lista que al final es una cola, una lista que estamos definiendo aquí. Y ahora tenemos un cronómetro. ¿Por qué? Porque vamos a recorrer 20.000 veces y lo que vamos a hacer es insertar en la primera posición
el número, ¿vale? Así que va a ir de 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 20.000, ¿vale? Y esto, pues como va a afectar al rendimiento, claramente lo vamos a cronometrar para que veáis la diferencia. Y aquí tenemos una cola, pero en este caso lo que estamos utilizando, pues es el de qué, ¿vale? Al final estamos utilizando esta solución para ver cuál es la diferencia en rendimiento. Y en este caso, pues hacemos lo mismo, pero utilizamos la función appendLength, que al final hace lo mismo que estamos haciendo aquí, pero lo hace por debajo de una manera más óptima. Entonces ahora a la hora de utilizar las dos, pues como veis, appendLength tarda mucho menos que insert, ya que insert lo que está haciendo pues es deshacer todo y tener que cambiar todo de nuevo, y appendLength pues no. Y a partir de la versión pues 3.9 también se ha añadido un DK para que podáis hacer los típicos type hint para saber si un DK es de string, de entero, de float, de lo que sea, ¿vale? Así que también podéis definir esto, que a la hora de leer el código pues es más sencillo saber de qué tipo de dato es la lista que habéis definido con DK. Y aquí tenéis un caso real, por ejemplo, enviar email, generar informe, pero ahora cuando es algo urgente que se tiene que notificar, por ejemplo, pues la prioridad va a ser máxima. Entonces lo vamos a añadir en la cola de tarea lo primero de todo. Entonces con appendLength igual, se añade a la lista y no tenemos el mal rendimiento que tiene Python insertándolo primero por defecto, ¿vale? En Python, que al final lo gestiona de una manera diferente que hace que vaya un poco peor. Y también tenemos popleft, que en vez de decir, vale, quiero borrar esta posición que hace en Python, pues también lo optimiza como appendLength, ¿vale? Al final es lo mismo, pero haciendo la operación contraria, de borrado. Y como veis por aquí, pues lo normal. La cola tras procesar, pues te va a salir que, bueno, vámonos primero aquí. Tarea urgente, enviar email y generar informe, que es cuando hemos hecho el appendLength. Y luego cuando hemos hecho el popleft, directamente nos va a dar el resultado, ya que el pop en Python ya te devuelve el resultado, pues aquí lo mismo. Entonces nos va a devolver que ha eliminado tarea urgente. Y ya tenemos en la cola de tarea, pues lo mismo, enviar email y generar informe, ya que la tarea urgente no la hemos quitado encima. Y también tienes que saber que hay un buffer, ¿vale? Un buffer que nos permite limitar la cola para tener una ventana deslizante, que es lo típico de guardar solo unos datos, que son los más recientes. En este caso, imagínate tener un sensor de temperatura en tu casa y tú no quieres guardar en un disco duro pues 1.000.000 de registros que tiene. Entonces se utiliza pues un buffer que va borrando y se va quedando con lo último. En este caso, señalando con el argumento maclen, nos vamos a quedar con los 5 últimos. Y como veis por aquí añadimos 22, 23, 21,8, 24,5, 22,9, 25,1, 23,7, que al final es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Pues esto le iremos añadiendo e irá borrando los antiguos. En este caso pues teníamos aquí 23, 25, que ya de primera pues se van a borrar porque no caben, son 7 y tiene que ser 5. Y vamos a ir añadiendo y se van a ir borrando los más antiguos, ¿vale? Los que están aquí más en la derecha, ¿vale? Como está viendo por aquí. Añado 22, que es el primero, vale, perfecto. Luego añado 23, 21, 24 y a partir del 24, como estáis viendo por aquí, bueno, no, a partir del 24 no, a partir del 22,9, aquí el 22 que estaba aquí, pues ya pasa a borrarse y se queda el 23 que era el segundo, ¿vale? Como estáis viendo. Y aquí lo mismo, se va el 23 y viene el 21. Y al final siempre van a ser 5 y vamos a tener los últimos registros actualizados. Y tenemos una función en DK muy interesante, ya que al final estamos jugando con listas y nos permite utilizar la función rotate, que lo que hace es mover a la derecha o mover a la izquierda. Al final aquí tenemos a jugadores, imagínate que esto es una partida de parchís y va por turno. Y al final le toca a Ana primero, luego a Luis, luego a Marta y luego a Pedro. Entonces podemos rotar de manera diferente. Si pasamos un número positivo, pues pasará, por ejemplo, aquí de Ana, pues pasará Ana a Luis, Luis a Marta, Marta a Pedro y Pedro, que está en lo último, pues pasará directamente al primero, ¿vale? Os tenéis que imaginar que esto es como lo típico de pasa por aquí y hace raca y aparece por el otro lado. Entonces aparece aquí Pedro, sería aquí Ana, Luis y Marta, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Y también podemos hacer lo contrario, que es mover hacia la izquierda. ¿Cómo? Usando menos. En este caso estamos usando -2, estamos moviendo 2 posiciones a la izquierda. Podríamos utilizar una, o 5, o 10, ¿vale? No tiene por qué ser una como en el anterior caso. Entonces, utilizamos -2 y como veis por aquí, al final se quedó
así los turnos. Entonces lo que va a pasar ahora es que va a pasar pues Ana y Luis primero y Marta y Pedro pues los dos últimos, como está viendo por aquí. Así que pues ya hemos visto todas las funciones. Con lo que te tienes que quedar pues para contar y operar con conteos que tengamos que hacer de diferentes objetos, pues con counter. Si quieres agrupar elementos sin tener los típicos errores de key error de un diccionario, pues usa default. Si quieres tuplas con nombres y que sigan siendo inmutables, pues utiliza name tuple. Y si quieres una cola barra pila que vaya sacando datos que son más antiguos, pues utiliza deque. Así que espero que te haya servido este vídeo. Si es así, pues deja una manita para arriba, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.